Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? Esta es la primera clase de microbiología dentro de lo que es el área de injuria, donde vamos a charlar un poquito acerca de las generalidades de la microbiología y en términos generales vamos a abordar todos los métodos diagnósticos de los cuales vamos a ir hablando eh, a lo largo de las clases. Bueno, entonces, antes que nada me gustaría hacer una pregunta que espero que ustedes también se la hayan planteado en alguna oportunidad. ¿Para qué es importante que un hospital, que un sanatorio cuente con un servicio de microbiología? ¿Para qué me sirve tener microbiología en un inspector de salud? ¿Cuál es el trabajo de los microbiólogos y en qué mejora la calidad de vida de un paciente? ¿En qué mejora el proceso salud-enfermedad-atención? Básicamente, contar con un microbiólogo y contar con la posibilidad de, valga la redundancia, hacer métodos, ¿sí? Poner en práctica métodos de diagnóstico microbiológico, nos permite llegar a un diagnóstico etiológico, un diagnóstico preciso de las distintas infecciones. Ustedes sabrán que existen dos tipos de tratamientos, a grandes rasgos, de tratamiento antibiótico. Cuando hablamos de tratamiento antibiótico podemos hablar del tratamiento empírico y del tratamiento específico. Cuando hablamos del tratamiento específico, hacemos referencia a que yo sé cuál es el microorganismo que está afectando a esta persona, ¿sí? Y voy a colocar un antibiótico que sé que funciona para ese microorganismo, conociendo el microorganismo que está afectando a esta persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque hice un estudio microbiológico que me permitió descubrir eso. Ahora, el tratamiento empírico hace referencia al tratamiento que, o sea, ¿qué es el empirismo? El empirismo hace referencia a lo que se hace porque se sabe o porque por costumbre se hace así o porque se aprendió viendo la práctica, ¿sí? Y a partir de lo que se ve en la práctica se hace. Eso es el empirismo. ¿Qué sería un tratamiento empírico? Un tratamiento empírico es aquel que yo digo, bueno, un paciente tiene una neumonía. ¿Cuáles son los agentes causales de neumonía? Y lo más probable es que tenga un neumococo. Entonces pongo antibióticos para tratar neumococo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con el tratamiento empírico? En algunas infecciones, como por ejemplo la neumonía, es muy bueno el tratamiento empírico, digamos, porque no es tan necesario llevar a cabo estudios microbiológicos, porque sí, la realidad es que las neumonías bacterianas en su mayoría son producidas por neumococo. Y los fármacos que cubren al neumococo también cubren a otros agentes causales de neumonía bacteriana. Entonces, por eso la neumonía es una patología en la cual yo puedo utilizar un tratamiento empírico y conformarme con eso y no utilizar un método de microbiología. Pero hay otras patologías infecciosas donde sí o sí voy a necesitar un método, ¿sí? Porque no puedo jugar con el paciente, no puedo jugar a tirarle antibióticos porque sí, ¿sí? Necesito saber cuál es el microorganismo que está generando esta infección. Y el ejemplo típico es la meningitis, ¿sí? La meningitis es una urgencia infectológica, es una enfermedad muy severa que si yo la trato mal o no la trato, puedo dejar secuelas irreversibles en los pacientes. Entonces, la pregunta acá es, ¿para qué sirve microbiología? Bueno, sirve justamente para que la mayor parte de los tratamientos que se lleven a cabo en un hospital, en una clínica y demás, sean tratamientos específicos, ¿sí? ¿Y qué representa para el paciente un tratamiento específico? Representa un tratamiento eficaz, un tratamiento seguro, un tratamiento que yo sé que le voy a dar ese antibiótico y el paciente va a mejorar después de determinada cantidad de días. Muchas veces con los tratamientos empíricos lo que ocurre es que yo le doy el antibiótico al paciente y el paciente no mejora y tiene que volver al médico. Y eso para el paciente representa gasto, representa pérdida de tiempo, ¿sí? Porque no le pegaste al antibiótico por no hacerle un estudio microbiológico. ¿Estamos? Después, ¿qué representa para el Estado, ¿sí? Que los tratamientos sean específicos? Representa un ahorro de dinero, ¿sí? Porque si yo tengo que andar jugando con antibióticos y probando antibióticos en los pacientes, gasto un montón de dinero en vez de arrancar y de entrada dar el antibiótico correspondiente. ¿Y qué representa para el mundo?
utilizar tratamientos antibióticos específicos. Representa menor resistencia a los antimicrobianos, ¿sí? Porque ustedes saben que la utilización de antimicrobianos no es gratis, ¿sí? Cada vez que usamos antimicrobianos hay bacterias de la microbiota habitual que mueren, ¿sí? Y esas bacterias de la microbiota habitual al morir dejan espacios vacíos, y esos espacios vacíos pueden ser ocupados por bacterias que sean resistentes a esos antibióticos, que hicieron morir justamente a las bacterias de la microbiota habitual que sí fueron susceptibles. Eso, ¿en qué resulta? Resulta que luego de un determinado tiempo, las bacterias de la microbiota habitual de esta persona van a ser todas resistentes a ese antibiótico. Bueno, el diagnóstico microbiológico correcto se logra a través de estos pasos. Primero vamos a tener la realización de una historia clínica, ¿sí? La historia clínica, quiero que en injuria y en defensa, cada vez que a ustedes les pregunten cómo diagnosticar una patología, la respuesta es mediante la historia clínica. Esa es la respuesta a cualquier patología. ¿Cómo diagnosticás el lupus? Historia clínica. ¿Cómo diagnosticás sífilis? Historia clínica. ¿Cómo? Todo historia clínica. ¿Por qué? Porque la historia clínica es un documento, primero, además de ser un documento legal, ¿sí? Es nuestra arma, la historia clínica, ¿sí? Además, cuenta con 3 patas: anamnesis, examen físico, y luego vienen los estudios complementarios. Nosotros, acá en microbiología, por supuesto, estamos ubicados en esa tercera pata que comprenden los estudios complementarios. Pero a mí de nada me sirve pedir un estudio complementario directamente a un paciente si no le hice primero una anamnesis y un correcto examen físico, ¿sí? Porque además hay muchas patologías que ya con una anamnesis y un examen físico las voy a diagnosticar, ¿sí? No necesito por ahí estudios complementarios y hacer gasto de dinero sin sentido. Entonces nunca se olviden de eso. Después tenemos, bueno, el diagnóstico presuntivo, que va a surgir de la anamnesis y del examen físico, y la solicitud de estudios complementarios, ¿sí? Una vez que uno hizo la anamnesis y el examen físico, se arma un diagnóstico en su cabeza, ¿sí? Vos suponés que el paciente tiene tal cosa. Y esto siempre es así, porque el médico que no supone nada tiene que pedir 850.000 estudios, ¿sí? Obviamente son cosas que pasan, hay veces que uno no sabe dónde tiene la infección el paciente, ¿sí? El paciente tiene fiebre y leucocitosis, y vos no sabés dónde está infectado. Entonces sí, vas a pedir hemocultivo, urocultivo, cultivo de líquido cefalorraquídeo, por lo menos, ¿sí? Pero si vos hiciste una buena anamnesis y un examen físico y lograste recoger datos, te vas a ir orientando hacia dónde está la infección, hacia cuál es la patología que el paciente tiene, y a partir de eso vas a solicitar los estudios complementarios. Por eso yo siempre les voy a insistir que es muy importante hacer una buena anamnesis y un buen examen físico para orientar el perfil de los estudios complementarios que voy a solicitar y no solicitar estudios complementarios porque sí. Después tenemos la toma de muestra. Recuerden que la toma de muestra, bueno, ¿qué es? Es recolectar muestras biológicas, ¿sí? O sea, fluidos. O bien tejidos, ¿sí? Esta recolección debe cumplir con ciertas características, ¿sí? Debe ser del material del sitio real de la infección. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un paciente con una neumonía, a mí me conviene que la muestra venga de pulmón, porque la neumonía es una infección pulmonar. Si el paciente como muestra me da saliva, yo no voy a encontrar ninguna bacteria en esa saliva. O sea, sí voy a encontrar bacterias, pero no la bacteria que está generando la neumonía. ¿Se entiende? No voy a encontrar el agente causal de la neumonía en la saliva. Entonces necesito que la muestra que el paciente me vaya a dar para que yo le pueda diagnosticar una neumonía sea el esputo, ¿sí? Que es justamente el moco que viene del alveolo pulmonar. ¿Eh? Bien. Por ejemplo. Si no, directamente se hace un lavado broncoalveolar, que es un método totalmente invasivo, a través del cual con un broncoscopio, ¿sí? Se le toma la muestra directamente del alveolo al paciente. Que obviamente eso no se hace en todos los casos. Pero bueno, me aseguro de que la muestra provenga estrictamente de pulmones. Incluso con el esputo yo no estoy
100% seguro de que ese esputo venga de pulmón, ¿sí? Porque hay pacientes que no saben expectorar bien. Por ejemplo, los niños no te van a dar un esputo, ¿sí? Y bueno, hay adultos que tampoco. Entonces, bueno, debe establecerse el momento oportuno para la recolección de las muestras, conociendo la historia natural de la enfermedad que la persona posee. ¿Qué quiere decir esto? Es importante que yo conozca la historia natural de la enfermedad que la persona tiene para poder para saber cuándo tengo que solicitar qué estudio complementario, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si no voy a hacer que el paciente gaste dinero, voy a hacer que el hospital gaste, o el sanatorio gaste recursos sin tener un objetivo. Por ejemplo, ahora que estamos con todo esto del COVID, si yo le solicito a un paciente que acaba de tener COVID y que le acaban de dar el alta, le solicito los anticuerpos, es muy probable que esos anticuerpos den negativos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se sabe que tienen que pasar un determinado tiempo desde que la persona está de alta para que los anticuerpos alcancen títulos que sean detectables en sangre. ¿Estamos? Otro ejemplo, HIV. El HIV tiene un periodo de ventana, ¿sí? El periodo de ventana es el momento, es el tiempo durante el cual no vamos a poder obtener un resultado positivo de las pruebas de detección de HIV, que actualmente ese periodo de ventana es muy, muy cortito, ¿sí? Es más o menos de 2 semanas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si el paciente tuvo una relación sexual de riesgo ayer y viene a consultarme a mí y yo hoy le hago el estudio, y probablemente le dé negativo, ¿sí? Pero lo cual no significa que sea realmente un negativo real. Entonces es muy importante conocer la historia natural de la enfermedad y esa es nuestra tarea como médicos. Bueno, debe obtenerse una cantidad suficiente de la muestra, porque si me dan muy poquita muestra no me sirve. Deben utilizarse adecuados dispositivos para la recolección, transporte y conservación, y siempre en condiciones estériles, a fines de asegurar una óptima recuperación de los microorganismos. Muchos de los microorganismos se pierden en ese transporte, ¿sí? En la recolección o en el transporte. Entonces es muy importante que la persona que toma la muestra sepa tomarla y sepa transportarla, ¿sí? Y si no se sabe, que el paciente vaya directamente al servicio de microbiología a hacerse tomar la muestra. Porque hay muchos microorganismos que al ser transportados, al transportar las muestras, los microorganismos se pierden en el camino. Bueno, deben obtenerse las muestras antes de la administración de antimicrobianos. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, es bastante evidente. Si el paciente ya tomó antibióticos, probablemente el estudio me dé negativo, porque justamente el antibiótico mató ese bicho, básicamente. O bien aclararlo en la orden del pedido. ¿Por qué? Porque hay algunas técnicas, ¿sí?, que van a dar positivas incluso en pacientes que ya hayan iniciado un esquema de antibióticos. El ejemplo típico es la meningitis. Por ejemplo, un paciente que tiene clínica de meningitis, uno le hace la toma de líquido cefalorraquídeo y normalmente ese líquido cefalorraquídeo se va a cultivar. ¿Qué pasa? Si el paciente ya tomó antibióticos, el cultivo le va a dar negativo, pero la PCR le va a dar positiva, porque la PCR lo que detecta es el ácido nucleico del microorganismo causal de la infección. Si el paciente tomó antibióticos, sí, mató las bacterias en ese líquido cefalorraquídeo, pero el ADN o ARN, perdón, el ADN de las bacterias va a seguir disponible, ¿sí? Va a seguir ahí viable y detectable en ese líquido cefalorraquídeo. Bueno, rotular en forma correcta los envases, por supuesto, ¿sí? Y al remitir la muestra se deberá agregar información relevante referida al paciente. Bueno, ¿qué enfermedad tiene? ¿Qué comorbilidades? ¿Qué edad? ¿Sí? Acuérdense que el microbiólogo, así como el anatomopatólogo, no son adivinos, ¿sí? Nosotros siempre les tenemos que administrar información. ¿Es una mujer embarazada? Obviamente que le importa al microbiólogo si es una mujer embarazada, porque si es embarazada directamente hay antibióticos que no se prueban, porque vos ya sabés que ese antibiótico a la embarazada no le podés dar. Entonces por ahí probás otros antibióticos. Entonces es importante que el microbiólogo sepa frente a qué paciente me encontré en el consultorio, porque ellos claramente al paciente no lo ven. Bueno, la conservación y el transporte, un poquito más de lo que ya mencioné, el material debe enviarse lo más rápido posible porque hay microorganismos que se pierden en el camino. Cada muestra y cada estudio a realizar tiene un medio de conservación y transporte particular, ¿sí? Los más usados son los medios de transporte Stuart y Amies, ¿sí?
que evitan la desecación, acción de tóxicos y la multiplicación de los microorganismos. No, apreté cualquier cosa. Ahí. Ahí está. Bueno, envío al laboratorio de microbiología clínica, ¿sí? Por supuesto esa muestra va a ser enviada al laboratorio de microbiología, donde el microbiólogo la va a procesar, ¿sí? Y va a realizar un informe acerca de lo que encontró, ¿sí? Recuerden que el informe definitivo siempre va a salir de un estudio como por ejemplo el cultivo o de una técnica de biología molecular, ¿sí? Todo lo que sean los informes preliminares son los que salen, por ejemplo, de una observación por tinción de Gram, ¿sí? La tinción de Gram nunca me va a dar un informe definitivo, porque lo único que me dice la tinción de Gram es hay cocos, hay bacilos, son Gram positivos o son Gram negativos. En cambio el cultivo me va a decir creció tal y tal microorganismo. Bueno, y por último, nos toca a nosotros interpretar ese informe, ¿sí? Para eso, por supuesto, tenemos que habernos armado de conocimiento a lo largo de la carrera. Y por último, el tratamiento, que ya les expliqué la diferencia entre el tratamiento empírico y el tratamiento específico. Bueno, vamos a ver cuáles son las distintas formas que tenemos para investigar microorganismos en el laboratorio de microbiología. Bueno, hay dos grandes grupos de métodos para la investigación de un microorganismo, que son los métodos directos y los métodos indirectos. Siempre acuérdense que los métodos directos lo que hacen es buscar el microorganismo o una parte del microorganismo. Esa parte puede ser un antígeno, una toxina, o bien un efecto producido por el microorganismo. O bien el microorganismo entero, la presencia del microorganismo. En cambio, los métodos indirectos son los que detectan los anticuerpos que ese organismo generó frente a esa bacteria, virus, hongo o parásito, ¿sí? No necesariamente tiene que estar el microorganismo dentro del cuerpo de esa persona para que uno encuentre anticuerpos. Estamos, por ejemplo, yo tuve paperas cuando tenía 17 años. Si a mí ahora me buscan anticuerpos virus de la parotitis, me los van a encontrar. No significa que yo estoy infectado en este momento, ¿sí? Recuerden que hay anticuerpos IgM e IgG, ¿sí? Las IgM son las que predominan en lo que es la respuesta inmune primaria, o sea, frente al primer contacto con una bacteria, virus, hongo o parásito, ¿sí? Acuérdense la M de mamá, ¿sí? Las mamás son siempre las primeras. Entonces, por lo general, la presencia de una IgM para determinada patología, para determinado microorganismo, me habla de una infección relativamente reciente, ¿sí? Esto es variable, ¿sí? Porque las IgM frente a algunos microorganismos duran un montón de tiempo, en cambio las IgM frente a otros microorganismos duran muy poquito. Eso siempre es variable y hay que ver en cada caso, pero por lo general IgM es infección reciente. En cambio, las IgG son las inmunoglobulinas que predominan en una respuesta inmunológica secundaria. Son inmunoglobulinas que son mucho más vigorosas en su accionar que las IgM, ¿sí? Son más potentes y demás. Siempre la respuesta inmune secundaria es mejor que la primaria, ¿sí? Y muchas veces son las que persisten de por vida, las IgG. Bueno, los métodos directos, ¿sí? Vamos a empezar con los métodos directos. En principio vamos a hablar de la observación microscópica, que es ni más ni menos que mirar al microscopio algo, una muestra, ¿sí? Primero, esta observación microscópica puede ser en fresco, que básicamente en fresco hace referencia, como el nombre lo dice, a observar la muestra como es, ¿sí? O sea, sangre, heces, flujo, etc., como es, ¿sí? Mirarla al microscopio cuanto antes posible, con el menor o nulo procesamiento, con el objetivo de encontrar microorganismos vivos, mejor si son móviles, porque así se detectan más fácilmente, e identificarlos en la muestra con sus características puras, sin que estos se deformen, ¿sí? Porque casi no le pongo absolutamente nada cuando los miro en fresco. Casi siempre se usa el microscopio óptico de campo claro. Bueno, y esto, lo que ven ahí, en la imagen, que no está muy buena, pero esto es un Strutt. ¿Sí? El Strutt es la técnica de observación microscópica en fresco utilizada para el diagnóstico de Chagas. ¿Sí?
Ahí en la imagen podemos ver eritrocitos, ¿sí? En realidad no es una imagen real, es un esquema, un gráfico, ¿sí? Un dibujo. Pero bueno, estaba bastante clara cuando la puse. Se observan, ¿sí?, los protozoarios flagelados, Trypanosoma cruzi, entre los eritrocitos, ¿sí? Esa técnica se conoce como Struct. Otra cosa también importante del fresco, ¿sí? El fresco nos permite observar también la reacción inflamatoria que existe en esa muestra, ¿sí? Lo cual siempre es un dato de alta relevancia, porque por lo general la presencia de microorganismos patógenos desencadena una respuesta inmunológica, una respuesta inflamatoria importante. Entonces, donde hay infección, por lo general voy a encontrar un montón de leucocitos por campo, ¿sí? Un montón de leucocitos, en algunos casos eh, células epiteliales en abundancia o células epiteliales rotas y demás. Son todas cosas que en el mismo fresco se observan y el microbiólogo las describe. Bueno, después tenemos, así como dijimos recién, la observación en fresco es una observación casi sin nada. Tenemos por otro lado la observación por coloración, que esto es el famoso Gram, ¿sí? La tinción de Gram. ¿Cuál es el objetivo de las tinciones? Destacar alguna característica, ¿sí?, de una bacteria en este caso. Pero también hay tinciones para hongos, por ejemplo, eh, o para parásitos. Bueno, vamos a tener la tinción de Gram-Nicole, ¿sí?, que es la más conocida, ¿sí? Este es el procedimiento que se utiliza. Fíjense que en 4 minutos, 3 minutos y medio, yo ya tengo el resultado. La tinción de Gram consta de la utilización de 2 colorantes y 2 sustancias, una un mordiente y la otra un decolorante. En principio yo tomo violeta de genciana, que es un colorante básico, y tiño la muestra. Tanto las gram positivas como las gram negativas se van a teñir de violeta. Luego voy a poner Lugol, que el Lugol va a actuar como mordiente, o sea, va a favorecer que ese peptidoglicano mureína capte el primer colorante, la violeta de genciana. Luego lo que voy a hacer es colocar una mezcla de alcohol y acetona por 30 segundos, que es un decolorante, ¿sí? Fíjense, un decolorante, una mezcla de alcohol y acetona, ¿cuáles van a ser los componentes de esa bacteria que van a degradar? Por supuesto, los componentes lipídicos. Como las gram negativas tienen o no tienen directamente prácticamente lípidos en lo que es la pared celular, no se decoloran al contactar con alcohol y acetona. ¿eh? Entonces van a permanecer violetas. Mientras que las gram negativas, como están llenas de lípidos en la pared celular, no se ven directamente. Y por último tenemos la fucsinosafranina, que es un colorante que se utiliza como contraste para diferenciarlo del primero, y ahí podemos ver cómo las gram positivas permanecen violeta porque persisten captando el primer colorante, la violeta genciana, mientras que las gram negativas que se habían decolorado ahora pueden captar el segundo colorante. Bueno, hay otra tinción que se llama tinción de Ciel-Nielsen, que es la que se utiliza para los bacilos ácido alcohol resistentes. Acá es medio paradójico, ¿por qué? Porque son bacilos que tienen esa resistencia al ácido alcohol, ¿sí? a las mezclas de ácido y alcohol que poseen estas bacterias, se las deben a ácidos grasos de su pared, ¿sí? Ácidos grasos que son muy fuertes y muy complejos, que se encuentran a nivel de la pared de las bacterias del género Mycobacterium. Entonces, en esta tinción vamos a utilizar 2 colorantes. Una es una fucsina que sufre primero un procesamiento, ¿sí?, en la cual es calentada 3 veces hasta obtener vapores blancos, para que penetre mejor a través de esa gruesa capa de lípidos que poseen los bacilos ácido alcohol resistentes. Y en segundo lugar, el azul de metileno, que actuaría como contraste, ¿sí?, como colorante de contraste. Básicamente lo que vamos a tener, en principio, la fucsina calentada va a teñir tanto a los bacilos ácido alcohol resistentes como a otras bacterias, ¿sí? Todos se van a teñir de rojo o rosado. En segundo lugar, colocamos esta mezcla de alcohol acetona, que lo que va a lograr hacer es decolorar a las bacterias comunes, no Mycobacterium, mientras que a los Mycobacterium no les va a hacer nada, porque ya les dije que son muy resistentes a justamente los ácidos, a la mezcla de ácido alcohol, por eso se llaman bacilos ácido alcohol resistentes. Y después tenemos
al usar el segundo colorante, que es el contraste, por supuesto los VAR no se van a teñir porque nunca soltaron el primer colorante, están firmemente adheridos a él, mientras que las otras bacterias se van a teñir de azul. Bueno, acuérdense que los bacilos ácido alcohol resistentes son Mycobacterium, ¿sí? Las bacterias del género Mycobacterium, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, y hay varios otros que me interesan. Bueno, el cultivo. Si el cultivo es lo más utilizado en microbiología, en cualquier laboratorio de microbiología clínica es lo más utilizado. La realidad es que los laboratorios de microbiología que nosotros conocemos, que vemos, que vamos a conocer en distintos hospitales donde estamos, los métodos que hacen son todos con microscopio, o sea, observación en fresco, observación por tinción, cultivo, identificación y antibiograma. Después, todo lo que sea técnicas de biología molecular se hacen en laboratorios especializados. Bueno, ¿cuál es el objetivo de un cultivo? Básicamente el cultivo tiene como objetivo replicar las condiciones que a determinada bacteria u hongo les resultan óptimas para vivir, ¿sí? Entonces, para eso, por supuesto, tengo que conocer las características de esta bacteria u hongo. Después, bueno, todo esto son cultivos bacterianos, todos estos. Fíjense que hay distintos medios de cultivo. Hay medios de cultivo que son sólidos, hay medios de cultivo que son líquidos, hay medios de cultivo, todos estos son medios de cultivos artificiales, ¿sí? Cuando nosotros hablamos medios de cultivos naturales, es hacer crecer un microorganismo en un embrión, en un tejido, cosa que para bacterias no se hace, para hongos tampoco, se hace para virus, pero no en laboratorios de microbiología clínica. Eso se hace solamente con objetivo de investigación. Lo que utilizamos en los laboratorios comunes son los medios de cultivo artificiales. Hay algunos que se llaman selectivos. Los medios de cultivo selectivos tienen determinados antibióticos y compuestos que van a impedir el crecimiento de determinadas bacterias, ¿sí? Permitiendo el crecimiento de otras. ¿Estamos? Un ejemplo que se me ocurre es el medio de cultivo de Thayer-Martin, ¿sí? Que es el medio de cultivo que se utiliza para diagnosticar, por ejemplo, la gonorrea, ¿sí? Para hacer crecer el gonococo. Si yo tomo una muestra del fondo del saco vaginal y del cervix de una mujer, son sitios donde va a haber un montón de bacterias, ¿sí? De la microbiota habitual de vagina. Entonces, si yo coloco todo eso en un medio que no sea selectivo, me van a crecer un montón de bacterias tapándome al gonococo. Entonces no voy a poder ver el gonococo. ¿Qué hace el medio Thayer-Martin? Tiene un montón de antibióticos que van a impedir el crecimiento de las bacterias de la microbiota habitual de la vagina, pero no van a impedir el crecimiento del gonococo si es que este está presente allí. Eso es muy interesante. Bueno, en micología los hongos también pueden crecer en medios de bacterias, pero el medio de cultivo utilizado para los hongos se llama medio de Saburó, es un medio glucosado con un pH bajo que dificulta el crecimiento de bacterias sin inhibir el crecimiento de hongos. O sea, es un medio específico para hongos. Y después tenemos en parasitología y en virología, como les mencionaba un poquito hace un ratito, no se utilizan cultivos en la práctica diaria, ¿sí? Los parásitos y los virus se van a diagnosticar de otras maneras, no mediante los cultivos. Bueno, después del cultivo viene la identificación, o sea, yo logré hacer crecer una colonia en este medio de cultivo después de haberlo dejado 24 a 48 horas en la estufa, ¿sí? Luego yo lo que necesito saber es ponerle nombre y apellido a esas colonias, ¿sí? Porque el gram, lo único que me dijo es coco gram positivo, coco gram negativo, bacilo gram positivo, bacilo gram negativo, nada más. Entonces, las pruebas de identificación son pruebas que a mí me permiten saber si una bacteria tiene, por ejemplo, determinada enzima, o no. Entonces, esto no lo tenemos que saber nosotros, pero los microbiólogos tienen todo un algoritmo, ¿sí? Ya generado, o sea, ellos saben que si estoy buscando enterobacterias, por ejemplo, hay enterobacterias que tienen determinada enzima o que fermentan determinado glúcido, ¿sí? Entonces yo expongo esta colonia al determinado glúcido y si lo fermentan, pueden ser enterobacterias, y si no lo fermentan, no son enterobacterias, serán pseudomonas y demás. Todas esas pruebas se llaman métodos fenotípicos porque están basados en las características
observables de los microorganismos. O sea, yo expongo el microorganismo de glucosa, ¿la fermenta o no la fermenta? Punto. Eso es algo observable, es algo fenotípico. Después hay otras pruebas de identificación que tienen que ver con la biología molecular, que por supuesto son muchísimo más específicas y sensibles, y que nos van a permitir decir a ciencia cierta cuál es el microorganismo de qué familia, género, especie y todo pertenece. Justamente gracias al avance de la biología molecular, hay un montón de microorganismos que se han recatalogado, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, el Pneumocystis jirovesi. El Pneumocystis jirovesi hasta hace un tiempo era considerado un parásito por determinadas características fenotípicas. Pero luego, al estudiarlo en forma exhaustiva con biología molecular, se determinó que es un hongo, ¿sí? Que estaba emparentado, ¿sí? Con los hongos. Así que bueno. Después tenemos el antibiograma o prueba de sensibilidad a los antimicrobianos. ¿En qué consiste? Básicamente es una prueba que sirve para exponer a determinado antibiótico a una colonia de bacterias. Entonces, la idea de esto es ver si ese antibiótico logra inhibir el crecimiento de esas bacterias o no lo logra. Hay dos grandes métodos para realizar un antibiograma o prueba de sensibilidad a los antimicrobianos. El que tenemos a la derecha es el más usado, que es la PSA por difusión, mientras que la de la izquierda es la PSA por dilución. Básicamente, la PSA por dilución consiste en ir, valga la redundancia, colocando cantidad distintas y concentración distinta de antimicrobiano en un tubito que tiene bacterias, ¿sí? Entonces, a partir de eso yo voy viendo con qué concentración de antimicrobiano logro inhibir el crecimiento de esas bacterias, ¿sí? Si con poquito antimicrobiano yo ya logro inhibir el crecimiento de esas bacterias, estoy hablando de una concentración inhibitoria mínima que es baja, ¿sí? La concentración inhibitoria mínima es la mínima concentración del antimicrobiano que se requiere para inhibir el crecimiento de determinada bacteria. Eso significa que esa bacteria es totalmente sensible a ese antimicrobiano. Ahora, si yo expongo a esta bacteria a un montón de antimicrobianos y no logro inhibirla o logro inhibirla apenas, esa es una bacteria que es resistente a ese antimicrobiano. Entonces, a mí no me conviene indicarle al paciente que haga tratamiento con ese antimicrobiano, por supuesto. Me conviene indicarle que haga tratamiento con aquellos contra los cuales la bacteria se mostró sensible. Bueno, y el método por difusión, que es el que tenemos a la derecha, consiste en, bueno, en esta placa de Petri, donde yo tengo dispersas las bacterias en colonias, ¿sí? Voy a colocar estos disquitos, esos disquitos tienen antibióticos, y lo van a difundir en el agar que forma el medio. Entonces, va a contactar, por supuesto, con las bacterias. Y va a ir formando un halo, ¿sí? Chiquito o grande, dependiendo del grado de inhibición que este fármaco ejerza sobre el crecimiento de las bacterias que se encuentran sobre el agar. Por supuesto que lo que acá me interesa es medir ese halo. Si esa bacteria tiene un halo chiquito, significa que el antibiótico no logró inhibir mucho su crecimiento. En cambio, si el halo es grande, ¿sí? La bacteria es sensible a ese antimicrobiano. Bueno, esto es básicamente todo lo que acabo de explicar. Tienen mucho de esto en el apunte que les pasamos. Bueno, después tenemos la investigación molecular, ¿sí? Que se divide en genómica e inmunológica. ¿Qué es la investigación molecular genómica? Hay dos tipos de genómica, la genómica funcional y la genómica de expresión. La genómica de expresión es la que utilizamos en microbiología. ¿Cuál es su objetivo? Estudiar directamente el genoma de los microorganismos. ¿Cuál es el ejemplo típico y el ejemplo más usado hoy? ¿Sí? La PCR que se hace de los hisopados nasofaringeos para el diagnóstico de COVID. ¿Qué busca la PCR? La PCR busca el ácido nucleico constituyente del COVID. ¿Sí? Estudia directamente el genoma de los microorganismos. Por eso es una técnica muy sensible y específica. O sea, si te da positiva, es positiva, porque te está buscando el ácido nucleico que constituye el virus.
a ese virus puntual, no al SARS-CoV-1, al SARS-CoV-2, punto. Es una técnica que tiene una especificidad del 100%. La sensibilidad en realidad no es tan alta, pero no por una cuestión de la técnica, perdón, no por una cuestión de la PCR en sí, sino por todo lo que pasa antes, ¿sí? Hay muchos falsos negativos en el diagnóstico de COVID por PCR, pero que tienen que ver más con las fallas en la toma de la muestra, en la conservación y el transporte de las mismas, ¿sí? O muchas veces en la latencia, vamos a decir, el tiempo que pasa desde que el paciente inicia con síntomas o contacta con una persona positiva y va a hisoparse. Por lo general, el que tiene síntomas ya tiene una carga viral suficiente como para ser positivo, pero las personas que se hisopan por ser contactos estrechos, si no tienen síntomas, por lo general dan negativas, ¿sí? Se encuentran como en un periodo de ventana. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la utilización de las técnicas moleculares? Mejoraron un montón la sensibilidad y la especificidad de los diagnósticos, ¿sí? Tienen la capacidad de multiplicar la porción de ácido nucleico buscada y detectarlas luego por otras técnicas como ELISA, lo cual les otorgan gran sensibilidad. Bueno, son muy veloces, ¿sí? Se pueden utilizar distintas muestras, se pueden detectar distintos microorganismos a la vez, y existe la capacidad de cuantificar la cantidad de ácido nucleico bajo el término de carga viral. ¿Sí? ¿Qué es la carga viral? Es la cantidad de copias de virus, por ejemplo, para el HIV se utiliza, ¿sí? Es la cantidad de copias virales que existen por milímetro cúbico de sangre en circulación. Toda esa cuantificación de la carga viral se hace por PCR. Las desventajas del uso de las técnicas moleculares es que no permiten aislar microorganismos para estudios de resistencia, eso lo voy a lograr solamente con el cultivo, no se pueden realizar en cualquier laboratorio, recuerden que se requieren laboratorios de altísima complejidad, y en algunos casos también los falsos positivos, ¿sí? Porque muchas veces, por ejemplo, si yo hiciera una PCR, por ejemplo, para diagnosticar una neumonía, muy probablemente me dé positiva una PCR de un esputo para diagnosticar neumonía, porque, a ver, Streptococcus pneumoniae en la vía aérea superior tenemos todos, o la mayoría de la población. Entonces, como es una técnica tan sensible que detecta ácidos nucleicos, en ese caso daría positivo, pero no, eso no significa que el Streptococcus pneumoniae, que forma parte de mi microbiota habitual en faringe, me esté generando una neumonía. Bueno, la técnica genómica más utilizada es la PCR, que es la reacción de cadena de la polimerasa, que es una técnica de amplificación. Básicamente lo que hace es toma un pedacito de los ácidos nucleicos del microorganismo en cuestión y la replica millones de veces, ¿sí? Por eso se llama amplificación, porque aumenta un montón la cantidad de veces que ese ácido nucleico se encuentra en esa muestra, ¿sí? Por eso se llama técnica de amplificación. Una vez amplificado el fragmento de ADN específico, se procede al revelado, que es la lectura del proceso, lo que pueden observar a la derecha, que permitirá ver si hubo o no amplificación y conocer el tamaño o peso de las fracciones obtenidas. Si hubo amplificación es porque el ácido nucleico del agente causal en cuestión está presente en esa muestra. Si no, no hay amplificación porque no hay que amplificar. Así que bueno, eso es muy, muy importante. Bueno, y por último tenemos la investigación inmunológica. La investigación inmunológica se utiliza tanto para el diagnóstico directo, porque en ese caso lo que buscaría sería un antígeno, así como para el diagnóstico indirecto, que ahí lo que buscarían serían anticuerpos. El fundamento es básicamente el mismo, ¿sí? Es la detección de antígenos o de anticuerpos. Son técnicas que son rápidas, simples y altamente específicas, ¿sí? En la detección de antígenos, o sea, todo lo que formaría parte del diagnóstico directo, se posee un reactivo comercial con un anticuerpo marcado con látex, glóbulo rojo, fluorocromo, enzima o marcación radiactiva. ¿Qué pasa en el diagnóstico indirecto? O sea, si yo busco anticuerpos, lo que voy a utilizar es un antígeno marcado con látex, glóbulo rojo, fluorocromo, enzima o marcación radiactiva. Cambia solamente eso. Si yo lo que estoy buscando es un antígeno, voy a utilizar como reactivo comercial un anticuerpo.
Y si estoy buscando un anticuerpo, mi reactivo comercial va a ser un antígeno. ¿Estamos? Entonces, en caso de producirse la unión antígeno-anticuerpo, la prueba va a ser positiva y se va a manifestar con grumos, grupos de Matías, fluorescencia, cambio de color o radiactividad respectivamente. Bueno, y acá tenemos los ejemplos. Si el reactivo comercial, ya sea mi anticuerpo o mi antígeno, está marcado con látex, la técnica se llama aglutinación directa y lo que espero observar en caso de que detecte la unión antígeno-anticuerpo son grumos. Después tenemos, si el reactivo comercial es un anticuerpo marcado con un glóbulo rojo, el nombre de la técnica es hemaglutinación directa y lo que espero observar en caso de un resultado positivo son grupos de hematíes. Después tenemos, si está marcado con fluorocromo, es inmunofluorescencia directa o indirecta. ¿Sí? Si está marcado con una enzima, es lo que se conoce como enzima inmunoanálisis. ¿Sí? Y lo que voy a lograr, lo que voy a esperar en caso de un resultado positivo es el cambio de color. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como ELISA. Es lo más utilizado, es lo que se está utilizando para diagnosticar COVID en algunos efectores. Se utiliza también para el diagnóstico de HIV. Es el mismísimo EVA-test. El EVA-test es una ELISA, ¿sí? ¿Qué es el EVA-test? El EVA-test es un cartoncito en donde se van a encontrar anticuerpos marcados con una enzima que cuando vos a ese cartoncito lo haces contactar con orina que posee gonadotrofina coriónica humana, que sería el antígeno, esa gonadotrofina contacta con este anticuerpo que está en el cartoncito impregnado, y al producirse esa unión antígeno-anticuerpo, ¡pim! La enzima lo que logra es generar el cambio de color de, básicamente, que aparezca la doble rayita. El EVA-test es una ELISA. El test rápido de HIV, el test rápido de COVID, son ELISAs. ¿Sí? Bueno, después tenemos los marcadores radiactivos. Si el reactivo comercial está marcado con un marcador radiactivo, se llama radioinmunoanálisis, directo o indirecto. Acuérdense que el fundamento es el mismo. Lo que va a cambiar es, si yo busco anticuerpo, voy a utilizar como reactivo comercial un antígeno, y si yo busco antígeno, voy a utilizar como reactivo comercial anticuerpo. Bueno, muchachos, eso fue todo en nuestra primera clase de microbiología de injuria. Les mando un abrazo grande a todos.